Vamos a meditar en Lucas en el capítulo 1. En verdad, todo el capítulo 1 de Lucas es un buen capítulo para este domingo, pero nosotros vamos a tomar solamente, qué sé yo, algunos versículos aquí y allá para resaltar lo que significa el mensaje de esperanza, que es justamente el simbolismo de la primera vela. Noten ustedes que hay 4 velas, ¿no? Y cada semana entonces las velas representan un mensaje. Esto es de acuerdo a la tradición cristiana, esto no está en la Biblia. O sea que si alguien piensa encontrar esto en la Biblia, no lo busque porque no lo va a encontrar. Esto es parte de la tradición cristiana. La tradición cristiana, hermanos, que data desde el tiempo de los apóstoles. Y por eso es que dentro de las iglesias cristianas, algunas más, algunas menos, ¿verdad? Todavía mantenemos algunas de estas costumbres. La iglesia ortodoxa, por ejemplo, tiene rituales mucho más ricos en todo esto. Los evangélicos nos hemos quedado con algunas que bueno, poco a poco yo creo continúan, aunque ya en algunas iglesias también se pierde. Y lo que digo cada año, si ustedes recordarán, es que no debemos perder de vista el sentido de la Navidad. Porque la Navidad apunta no solamente al nacimiento de Cristo, nos recuerda el nacimiento de Jesús, sino que también apunta a la venida de Cristo, al retorno de Cristo. O sea, por eso es importante la Navidad. Sí. Sería fantástico. Es un buen desafío, gracias Tato. Es un buen desafío leerlo. El capítulo de hoy no vamos a leerlo completo, porque es un poquito largo, pero sí por lo menos algunos versículos. Y yo quisiera que empecemos, por favor, con el versículo 14 de Lucas 1. Lucas 1, versículo 14, quizá del 13 en adelante, del 13 en adelante hasta el entonces 32. Pero miren ustedes, hermanos, que cuando hablamos de Lucas capítulo 1, estamos hablando del anuncio que se hace sobre el nacimiento del Señor Jesús. Y Lucas es el evangelista que mejor narra todo el acontecimiento que rodea el nacimiento de Jesús. Y dice así, entonces voy a leer del versículo 12 en adelante. Está hablando del ángel del Señor que se le aparece al sacerdote Zacarías, ¿verdad? Versículo 12, quien se turba y sobrecoge de temor cuando ve que este ángel, ¿no es cierto?, se presenta a él. Y el ángel le dijo, versículo 13, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Déjenme hacer un paréntesis acá. Ellos dos eran personas que servían al Señor. Y miren ustedes, hermanos, lo interesante de la historia de esta pareja. Capítulo 1, versículo 5 en adelante nos habla de un sacerdote llamado Zacarías y de su esposa llamada Elizabeth. Y miren el 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que eran personas no solamente religiosas, que tenían un papel en el templo, sino que eran personas como nosotros llamamos comúnmente santos prácticamente, porque dice que eran irreprensibles, no tenían ningún tipo de mancha delante de Dios. Sin embargo, versículo 7, no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya de edad avanzada. Otro paréntesis para un mini sermón. El hecho de ser santos e irreprensibles delante de Dios no nos libra de tener problemas.
A veces nosotros creemos que cuando nos viene algún ataque o nos viene un problema o nos viene, qué sé yo, algo, decimos, pero Señor, ¿por qué si yo te estoy sirviendo? Señor, ¿por qué si yo estoy orando todos los días? Señor, ¿por qué si yo leo la palabra? Señor, ¿por qué? Y queridos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y este es el mejor ejemplo. Esta pareja que servían a Dios sin reproche delante de él, tenían lo que llamamos un serio problema, que era la esterilidad, hasta que un día se le aparece el ángel y le dice, versículo 11, y le dice a Elizabeth, ¿no es cierto? Al esposo de Zacarías, que su esposa daría a luz y le pondrás por nombre Juan. 14, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. 16, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora miren ustedes, queridos, que el mensaje que da entonces a Zacarías el ángel es que ellos, siendo ya gente de edad avanzada, iban a tener un hijo que otra vez, yo no sé por cuántos años se habrían orado ellos. Pero hermanos, no hay oración estéril. Todas las oraciones son contestadas. Sea sí, sea no, o sea, espera. En el caso de ellos, vino la oración la respuesta afirmativa: darás a luz un hijo. Y miren ustedes que cuando nosotros pensamos en la esperanza, el nacimiento de Jesús empieza con esta historia de Zacarías y Elizabeth, que van a tener a un hijo llamado Juan, que luego nosotros le conoceremos como Juan el Bautista. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ver la esperanza entonces con esta persona? Porque en todo lo que nosotros luego vamos a leer de él, de Juan el Bautista, vamos a encontrar que inclusive antes de que nazca, él ya entonces había sido destinado para que vaya primero delante del Señor, dice, con el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, ¿no es cierto?, que Él ha dispuesto. En otras palabras, la tarea de Juan el Bautista le llegó antes que naciera. Él no lo buscó. Pero Dios lo señaló así. Ya Mateo va a decir, ¿no?, que antes que naciera el Señor, la tierra de Zabulón, o sea, toda esa región de Galilea, vivía en sombras, en oscuridad, hasta que una luz resplandeció, que era la luz del Señor Jesús. Y acá entonces Lucas está diciendo lo mismo. Y miren que Lucas está escribiendo a el gobernador, a esta autoridad, ¿no es cierto?, Teófilo, que era una autoridad romana, le estaba diciendo, mira, va a nacer alguien. Por lo tanto, hay esperanza para este pueblo. Hay esperanza para este pueblo. Y esa persona que va a anunciar la esperanza es justamente Juan el Bautista, que le toca una tarea sumamente difícil, porque el pueblo era un pueblo, sin lugar a dudas, muy duro. Juan va a decir que el Señor Jesús vino a los suyos, y los suyos, ¿qué hicieron? Dígame. No lo recibieron. En otras palabras, aun cuando estaba profetizado, el pueblo de Israel no entendió que Él era la esperanza,
la salvación que ellos estaban buscando y anhelando, y más bien rechazaron a Jesús. Y eso es lo que le toca hacer a Juan el Bautista, ser el primero, abrir trocha. Y es curioso porque cuando tú terminas de leer el capítulo 1, dice que entonces Juan, que de niño crecía como todo niño, pero tenía una peculiaridad. Dice que le gustaba andar por el desierto. Y a veces yo me he puesto a pensar, hermanos, si en una de esas tantos días y noches que Juan el Bautista pasaba en el desierto, él también se habría encontrado con ángeles de Dios, que le iban señalando el camino que tenía que tomar. Juan el Bautista no era el único, dicho sea de paso, que se vestía tan estrafalariamente, ¿no? Dice que vestía ropa con pieles de animales, comía lo que encontraba, miel silvestre, langostas, posiblemente también era herbívoro, comía cualquier cosa que en el desierto pudiera encontrar, pero él era uno de tantos que había en esa época que hacían lo mismo. ¿Cómo así este hombre diferenció su mensaje de los otros? Es algo que indudablemente la Biblia no lo dice, pero por alguna razón Juan el Bautista tenía un grupo de discípulos que lo seguían porque ellos estaban preparando el camino para que cuando Jesús empezara su ministerio público la gente podría oírle. Todo esto me hace pensar, hermanos, que el mensaje de esperanza muchas veces nosotros tenemos que anunciarlo en medio de voces que confunden a nuestra sociedad. Hay tantas voces ahora, tantos mensajes. Y qué difícil que es comunicar, ¿verdad?, este mensaje de esperanza a la gente que está necesitando justamente aquello. Juan el Bautista lo hizo porque Dios estaba con él. Juan el Bautista lo hizo porque estaba seguro que Dios lo había llamado para eso, para no ser el Mesías, sino simplemente el anunciador del Mesías. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿a qué te está llamando el Señor? Tal vez el Señor también te está llamando a abrir el camino donde tú estás, ¿verdad? En tu medio de trabajo, amigos, qué sé yo, escuela, lo que sea. Pero ¿a qué te está llamando el Señor? Y nos dice la palabra entonces que, diríamos, este anuncio del Evangelio antes que el Señor Jesús empezara su ministerio público, entonces era algo que ya Juan el Bautista estaba haciendo. Ahora, el ejemplo de Juan el Bautista creo que tiene el mérito en el hecho de que él responde afirmativamente y responde con mucha seguridad a ese llamado de Dios. Lo mismo hizo María, al fin y al cabo. Nos dice el relato de Lucas, sigo en el capítulo 1 de Lucas, versículo 26, al sexto mes, o sea, está contando, había pasado 6 meses desde que había anunciado el nacimiento a Elizabeth, ya pasaron 6 meses. Elizabeth ya tiene un embarazo de 6 meses, ¿no? Y dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 28.
Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Yo casi no puedo imaginarme cómo pudo haber sido esto, hermanos. Aquí está una niña. María dicen que no tendría más de 15, 16 años. Esperando todavía, ¿no es cierto?, toda la ceremonia de la boda. Y aquí está esta niña, como cualquier otra niña, con cantidad de sueños, y de pronto se le aparece un ángel. No sabemos la apariencia del ángel. En los cuadros que ustedes ven, en las pinturas que nosotros vemos, se acostumbra a ver que el ángel que anuncia el nacimiento de Jesús es un ángel jovencito, casi un adolescente también. Y me imagino que los pintores imaginaron eso para que no se produjera un choque con María, que era también una adolescente. Lo cierto es que cuando este ángel le anuncia el nacimiento, ¿no es cierto?, a María, yo quiero imaginarme que la María habrá dicho: a ver, estoy escuchando, en primer lugar, ¿quién es este tipo acá? Acá en mi pieza, ¿quién es? ¿Qué hace acá? ¿De dónde salió? ¿Y qué es este mensaje que me está diciendo? Y miren cómo lo expresa ella, ¿no? Versículo 29, cuando lo vio, se turbó. ¿Y quién no se va a turbar, hermano? Que de la noche a la mañana se te presente un intruso así. Y dice, y pensaba: ¿qué saludo es este saludo de que tú eres bendita entre las mujeres? Y entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque estaba asustada la niña, ¿verdad? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Para los teólogos, esto es lo que llamamos nosotros, ¿verdad?, teología pura. ¿Cómo esta niña rural entendía o podía entender este mensaje? ¿Qué sabía esta niña de un trono eterno, de la casa de Jacob y de todo lo demás? Lo único que yo puedo entender, hermanos, es que Dios le dio gracia aún para entender el significado tan profundo de todo esto. Porque de otra manera no se entiende que un ángel le dé todo, en 3, 4, ¿verdad?, frases, le da todo un curso de profecía y teología y todo lo demás. Y esta niña entiende todo, ¿verdad? Porque entonces María pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, porque el matrimonio no se había consumado todavía. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y aquí también tu parienta Elizabeth, no se olviden que eran primas, ¿no?, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. ¡Qué tremendo! La chica está recibiendo, hermanos, un mensaje que le iba a cambiar la vida de la noche a la mañana. De una niña rural que estaba preparando su boda con un carpintero. De pronto ahora se entera que está embarazada.
¿Cómo dar esa noticia a sus padres y amigos? En el día de hoy ya casi se ha hecho normal, ¿verdad?, tener hijos fuera del matrimonio. En la antigüedad no era así. Nosotros a veces pensamos en la Navidad de una manera muy romántica, el pesebre y todo lo demás, pero miren, la ley levítica decía, si una mujer comete adulterio, a esta mujer hay que sacarla ahí al patio afuera, a la calle, y apedrearla hasta que muera. ¿Se acuerdan cuando Jesús, verdad, libera a la mujer adúltera, que la iban a apedrear de esa manera? A María le tocaba eso, porque si ella todavía no había consumado nada, porque todo el matrimonio todavía no se había dado, ¿cómo era posible que ahora esté embarazada? Todo eso debió haber pasado por la mente de esta niña. Lo cual me hace pensar, hermanos, que la Navidad, más que luces y más que todo eso, es también entender el drama que muchas veces la gente en nuestros días, especialmente mujeres, ¿no es cierto?, jóvenes, pasan cuando tienen que enfrentar situaciones tan complejas como esta. Lo bonito y lo interesante es la respuesta de María en el versículo 38. Con una madurez para ser adolescente que impresiona, ¿no? Aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se desapareció. Una segunda lección de la vela de la esperanza, hermanos, es que la primera es que Dios elige a alguien que prepare el camino justamente para anunciar esa esperanza que es Jesucristo. Y el segundo mensaje acá es que si Dios te escoge a ti para anunciar ese mensaje, tu actitud o nuestra actitud tiene que ser como la de María. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Consecuencias puede haber. Como dije, esta muchacha después me imagino que tuvo que enfrentar todo lo que eso significaba. Pero la primera reacción de María fue, aquí está tu sierva. Aquí está tu sierva. Cueste lo que cueste, que se haga conforme a tu palabra. Me hace pensar en Isaías, cuando Isaías tiene esa visión en el capítulo 6 de su libro, ¿no? Isaías está llorando, está compungido, está cargado por la situación de su pueblo. Que el pueblo no entiende, el pueblo se descarrila, el pueblo se aleja de Dios. Y en eso Isaías en un arrebato así, ¿verdad?, de lo que llamaríamos nosotros compromiso con Dios, le dice, Señor, ¿por qué no envías a alguien para que vaya a anunciar a este pueblo quién eres tú? Y yo me imagino que Isaías habrá dado todo su argumento a Dios. Señor, ¿por qué no mandas profetas? ¿Por qué no mandas mensajeros? Y después de una pausa, me lo estoy imaginando, después de una pausa y un silencio, dice la palabra que entonces el ángel tomó un carbón ardiente del altar y con eso purifica a Isaías. Y Isaías responde de la misma manera que María. Señor, heme aquí. ¿Qué cosa? Envíame a mí. Heme aquí.
envíame a mí. A mí me parece, hermanos, que cuando nosotros pensamos en el mensaje de la esperanza y la tremenda tarea que tenemos nosotros por delante, ¿verdad? Que es una tarea también de privilegio, anunciar el Evangelio. Solo podremos responder como ella cuando nuestros corazones han sido purificados por el Señor. Muchas veces creemos, ¿verdad?, que para anunciar el mensaje, para compartir el mensaje, para ser portadores del mensaje, tenemos que tener algún tipo de habilidades sobrenaturales o habilidades especiales. Queridos, no hay nada de eso. No se olviden que Moisés era tartamudo, ¿no? Cuando Dios lo llama a la tarea. Y miren ustedes, queridos, que cuántos de nosotros, si hubiéramos dicho, Señor, yo no tengo ningún talento, obviamente el Señor nos hubiera dicho, y seguro que no tiene un talento. Y es que es por eso que te estoy escogiendo, porque no tienes nada, porque el don viene de Dios. Una vez un hermano muy querido en una iglesia me dijo, pastor, a mí póngame a predicar todas las veces que quiera porque yo soy fácil de palabra, yo convenzo a todo el mundo. Me lo dijo así, ¿no? ¿Verdad? Él era vendedor. Esos vendedores que dicen, ¿no es cierto?, que te venden un poste ahí de la luz. Yo lo miré y le digo, ¿sabes qué, hermano querido? Por eso mismo no te voy a poner a predicar. Porque esto no es un asunto de que si tienes tu facilidad de palabra o no. La idea es que te dejes usar por Dios. Porque tú puedes ser el hablador más, ¿cómo llamaríamos así, hermanos? Más convincente, elocuente. Pero si no tienes la unción de Dios, no sirve de nada. O no sirve para los propósitos que Dios te ha dado. Y me gusta entonces cómo María termina. Aquí está la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Creo que en esta Navidad, hermanos, al igual que María y al igual que Elizabeth y su esposo Zacarías, Dios también todavía nos está llamando a una tarea grande de compromiso con Él, especialmente ahora en Navidad, en este tiempo de Navidad. El mensaje del Señor no es un arbolito, no son regalos, no son comidas, eso no es el mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es que Jesús vino, nació, es cierto, en un pesebre, en un corral, pero el mensaje de esperanza es que Él viene otra vez. Y para esa segunda venida debemos estar listos para irnos con Él. Si eso no sucede, entonces nuestra esperanza es simplemente vacía. Eso es, vacía. Amén, hermanos. Amén. Vamos a prepararnos ahora para tomar la cena del Señor. Que el Señor nos bendiga en este tiempo de comunión. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la esperanza que el Evangelio trae. Señor, queremos ser abridores de puerta, queremos ser personas a tu disposición, queremos ser gente que camine llevando el mensaje tuyo a otros. Llénanos de ti, Señor, así como llenaste a Zacarías y a María con tu Santo Espíritu. Llénanos también a nosotros para hacer esa tarea. Señor, no permitas que tratemos de hacer algo
por nuestras propias fuerzas o habilidades, sino que dependamos de ti 100%. Y ahora que vamos a participar de la cena, te pedimos, Señor, que tú bendigas los elementos, que tu amado Jesús bendigas también a cada hijo tuyo, hija tuya que va a participar, y que nos permitas disfrutar de este tiempo de comunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén.